Hola, bienvenido a tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Muchas gracias por escuchar o ver este episodio. Nos ayudas muchísimo suscribiéndote al canal de YouTube o al canal de Spotify. También quiero agradecer a los patrocinadores, en este caso a Método Café con Cariño, una cafetería que se encuentra en la colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida, Yucatán. Visítalo si puedes. Y también Todo el Café que Amé, el café de Método. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café, y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Hola, bienvenida a este nuevo episodio. Este es uno de los episodios que me gustan mucho porque al final es un ejercicio que podemos hacer donde pues podemos platicar sobre un tema. Yo traigo el tema sobre la mesa, pongo mi punto de vista y pues me gusta porque posterior a esto podemos seguir la conversación en las diferentes plataformas. A veces es Instagram, a veces por correo electrónico, incluso por WhatsApp. Y por eso el tener estos espacios independientes se me hace también muy, muy importante. Pues como ya viste en la descripción, el capítulo de hoy se va a tratar sobre la creatividad. Y quiero empezar tocando este tema un poco con la historia de mi carrera profesional. Cuando yo empecé a trabajar en agencias de publicidad. Y algo que se me hacía pues curioso desde ese momento, o sea, yo sin un contexto tan grande, pero desde ese punto se me hacía como interesante o chistoso incluso el hecho de que las agencias ofertaban creatividad, o sea, como uno de sus servicios, es como diseño gráfico, ¿no? Producción, creatividad. Se me hacía curioso porque era como, pues, o sea, no entendía el concepto de ofertar creatividad. Y luego me daba cuenta que también dentro de sus puestos, ¿no? Había como el puesto de creatividad. O sea, no entendía muy bien, o sea, por qué lo ponían así. Y luego me di cuenta que la realidad es simplemente un tema de repetición. O sea, no había una exploración o como ok, ¿por qué le estamos poniendo así a esto, ¿no? ¿Por qué ofertaríamos creatividad como un punto a vender? O sea, como un servicio de creatividad. O sea, ¿por qué sería así? ¿Y por qué el puesto o por qué un departamento sería creatividad? Realmente no se lo cuestionaban, o sea, o por lo menos hasta lo que me tocó ver en diferentes, no solo en las que trabajé, sino en otras. O sea, la realidad es que no se lo cuestionaban, solamente pues era como replicar lo que habían escuchado sin tener como esta conciencia. Obviamente al yo estar cada vez más inmerso en el tema de las palabras, en el tema de los nombres, pues me llegaba a cuestionar ese tipo de cosas. Y también a lo largo de, pues, todo este tiempo, todos estos años, pues el tema de la creatividad también ha surgido como muy, muy presente. Tanto porque me gusta explorar un poco las definiciones y los entendimientos que tienen las personas sobre los conceptos, sobre las palabras, como también porque es un tema constante y recurrente en cualquier espacio en el que yo pueda tener una conversación, ¿no? Es como cómo ser más creativo, cómo funciona la creatividad, qué es la creatividad, etcétera, 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 ¿no? Eh, y creo que una de mis conclusiones principales es entender, o sea, porque también hay este otro lado, ¿no? El que dice, bueno, o sea, hay como dos vertientes muy grandes. Uno, los que dicen el mundo se divide entre creativos y no creativos. En este contexto de creativos son los que se dedican a ciertas cosas que tienen que ver con expresiones artísticas, ¿no? Y los no creativos son los que se tienen que ver con cuestiones más técnicas.
incluso pues de números o de otros factores. O sea que se consideran que son una estructura más, llamémoslo popularmente, cuadrada. Pero está el otro lado, que también es como esta idea de todos somos creativos, ¿no? Y cualquier persona puede ser creativo y en lo que haces puede ser creativo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si tuviera que pensar en mi forma de definirlo, diría que me inclinaría un poco más por la parte de todos somos creativos, ¿no? O sea, todos tenemos, o sea, es más, ni siquiera pensaría en el hecho de todos tenemos creatividad dentro, sino es como, pues, parte del ser humano, la creatividad, ¿no? Es como si dijéramos todos tenemos pensamientos. Pues sí, o sea, es lógico, ¿no? No es algo que esté ahí. Tampoco creo que sea algo que como de repente empezamos a explorar en algunos, no sé si han escuchado algunas personas o en algún libro o algo, esta idea de ejercitar la creatividad. Creo que tampoco pienso que sea algo que se pueda ejercitar como tal. No es que tu nivel de creatividad suba o baje. O sea, es como si la ejercitas, pues sube tu nivel de creatividad y si no, pues baja, ¿no? O si la dejas de usar, es como que pues va desapareciendo, como el músculo. Yo creo que no, o sea, yo creo que es al final algo que está dentro de nosotros y que, como en todo, el ser humano necesita definir las cosas y en ese tratar de definir, alguien en algún punto se puso de acuerdo y dijo, es que cuando sea una expresión que no tenga una razón lógica, tangible, le vamos a decir creatividad, ¿no? Entonces es como, ¿por qué pintaste eso? Pues porque soy creativo, porque pues hago cosas, ¿no? O sea, no me fijo en las reglas y en las normas. ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cantas de esta manera? ¿Por qué tuviste una idea que nadie más vio? Porque soy creativo. Entonces como que todo lo que se sale de la norma se va considerando creativo. Creo que aquí fue el primer error porque lo empezamos a ver como algo que solo pocas personas tenían o que solo en ciertos momentos. Y yo creo que no, o sea, es lo mismo, la misma idea de, pues todos tenemos pensamientos. O sea, a algunos les hacemos caso más que a otros. Es como, pues, cuando te pones a observar o escuchar tus pensamientos, pues te das cuenta de muchas cosas que están sucediendo y notas ciertas cosas que luego puedes aplicar. Y que incluso esas cosas, si cerramos el círculo, podríamos considerarlas que son creativas. Pero surgió de algún lado, pues quién sabe. La realidad es que lo único que hicimos es ponerles atención, pero ya estaba ahí. Hay incluso una teoría muy, muy bonita que me gusta mucho que dice que las ideas están pues en el aire, ¿no? O sea, que al final del día esas ideas están ahí sueltas y que pues la idea se va con la persona que más fácil las puede ejecutar o llevar a cabo. Una idea no es buena o mala, sino simplemente se puede como compaginar bien con la forma de pensar de alguien. Entonces, la misma idea con una persona puede ser pues un fracaso, puede ser algo que no se lleva a cabo, no necesariamente un fracaso, pero simplemente algo que no se lleva a cabo, y con otra persona puede ser algo que funcione muy bien y que se vuelva o se convierta en algo como increíble, ¿no? Entonces, creo que al final del día, la creatividad, pues tiene un poco de eso. Creo que son ideas y creo que simplemente son formas en las que vemos las cosas. O sea, incluso yo pensaría que la creatividad está más cercana a la ejecución de las cosas que a la idea. Creo que, pues justamente si piensas diferente, me gustaría escucharte, porque al final del día, bajo mi perspectiva, creo que hemos relacionado mucho la creatividad con las ideas, ¿no? Es como, tengo ideas creativas. Pero para mí la creatividad está más relacionada a la ejecución. O sea, cuando vemos algo que se nos hace creativo, tiene que ver con ya está hecho, ya está ahí plasmado. Hay muchas ideas que entre el miedo, entre el que dirán, entre el no va a funcionar, entre ya me dijeron que no ejecutamos y entonces nadie las ve y entonces no se consideran creativas porque nadie las vio. Hasta que alguien lo hace sin importarle lo demás, entonces decimos, ah, qué creativo es. Pero incluso tal vez esas mismas ideas, si nos las hubieran contado, hubiéramos dicho, no tiene sentido. Por eso creo que la creatividad está más relacionada con hacer cosas que con pensar cosas o que se nos ocurran cosas. Porque también estoy un poco en desacuerdo con el término o sea, con
la idea o el concepto de que se nos ocurren las cosas. Yo creo que las cosas están ahí. Es como tenemos un libro lleno de frases y pues están ahí, o sea, no surgieron de la nada, están en ese libro. Y lo único que hacemos es de repente, un día que tenemos tiempo, nos sentamos, agarramos el libro y leemos. Y ya, y de ahí, pues, esta frase y la uso. La idea, o sea, se me ocurrió es el hecho de llegué, me senté, tomé el libro y leí. Entonces son pasos que tengo que hacer. Por eso no creo en ejercitar. Por eso no creo en el que, pues, hay cosas que fomentan la creatividad. Pues yo creo que nada más es hacer cosas. O sea, es dedicarle tiempo. Es, pues, estar ahí, ponerle atención a los pensamientos. Los pensamientos no son cosas que llegan y se van. Son cosas que están dentro de nosotros y que hasta el momento en el cual decimos, a ver, voy a apagar un poco lo externo, el ruido externo, y me voy a concentrar en escuchar lo que está pasando en mi cabeza, en visualizar las cosas que están alrededor de mí. Entonces es cuando puedo, pues, descubrir, porque creo que tiene que ver más con descubrir que con ocurrir, pues, esas frases que ya estaban ahí. Y que incluso muchas otras personas también tienen. O sea, es como esa copia del libro la tienen miles de personas. Y no es que cada persona, o sea, es como tú naces y te dan este libro con un montón de frases, ideas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que no es lo mismo cada contexto de cada persona, el conocimiento que tiene, el tiempo que tiene, la forma en la que entiende el mundo. Y es por eso que la misma frase para una persona puede hacer sentido y para la otra no. O puede hacer sentido de maneras distintas. Entonces, aunque tengan el mismo libro con las mismas frases o con las mismas ideas, no van a estar en el mismo momento emocional, físico, profesional, como para ejecutar o como para entender cosas. Y es ahí donde, pues, las ideas solo están. No se nos ocurren, sino están ahí y las tenemos que descubrir. Y la creatividad se relaciona, o yo lo llevaría más, no con la forma en la que ejecutamos las cosas, sino simplemente con el hecho de ejecutarlas. O sea, esas ideas, llevarlas a cabo, es lo que hace que otras personas vean esa ejecución y digan, qué creativo. Pero la realidad es que solo los llevaron a cabo. Y no es por minimizar a la persona que lo llevó a cabo. De hecho, tiene mucho mérito, pero ese es el mérito. Entonces, mi reflexión aquí o mi consejo es que no te preocupes por si eres o no creativo, porque se te acabe o no la creatividad, por estimular la creatividad, por esos ejercicios para ser más... No, o sea, yo creo que la realidad, pues, concreta, tiene más que ver con pon atención a tus ideas, siéntate, lees el libro y ejecuta cosas. O sea, lleva a cabo las cosas. Y sobre todo, llévalas a cabo como tú las harías. O sea, como a ti te gustaría que se llevaran a cabo. No el cómo piensan los demás. Voy a hacer un focus group, les voy a preguntar, oye, ¿qué piensas? Puedes hacerlo, o sea, está bien. Estás en tu derecho de hacer lo que tú quieras. Sin embargo, en mi experiencia, mientras más veces preguntes, lo único que logras es tener más preguntas, más dudas, más confusiones. Porque al final va a haber quien te diga que sí, va a haber quien te diga que no, siempre. Y mientras más grande hagas ese universo de preguntas, más veces te van a decir que sí, más veces te van a decir que no. Y nunca vas a llegar a un consenso porque no se trata de eso. Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque va a haber a quien le guste muchas cosas, que le guste algo mucho, y va a haber otra persona que lo odie totalmente, o sea, que lo aborrezca por completo. ¿Y qué pasa? Que eso nos enseña a que, pues, no tiene caso preguntar. O que si vamos a preguntar, va a ser en el sentido de escuchar sus puntos de vista para considerar si vale la pena hacer algún cambio o no, pero para nosotros. Al final del día tiene que ser como tú quieras que sea. Y entonces la creatividad es más un ejercicio de hacer cosas que un músculo, que algo que tengas que entrenar, que algo que puedas, o sea, que incluso que algo que puedas desarrollar. No desarrollas la creatividad. Si nos empezamos a olvidar de ese concepto de creatividad, creo que vamos a vivir en un mundo mucho más tranquilo, ¿no? Con expectativas más concretas, con una
estructura donde nos podamos entender más y nos dejemos de ver como creativo y no creativo, o de entre los que se consideran creativos, más o menos creativo, o en esa búsqueda de la creatividad, o en esa búsqueda de mejorar la creatividad. Eso al final del día, bajo mi experiencia, no existe. O sea, es un punto de solo lleva a cabo cosas, y mientras más cosas lleves a cabo, más vas a descubrir qué cosas te gustan y para qué cosas eres bueno y para qué cosas realmente vale la pena para ti invertirle tiempo. Y entonces te puedes quedar con esas cosas. Pero para descubrirlo, para llevarlo a cabo, necesitas hacer. Eh, pero bueno, o sea, al final del día mi respuesta sería, ¿qué piensas tú? O sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué consideras? ¿Crees que esto está bien? ¿Crees que esto está mal? La sección de comentarios en el canal de YouTube está abierta. Me puedes contactar a través de Instagram, a través de un correo electrónico, a través de Facebook o un WhatsApp. En la descripción va a estar la liga a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo, al Instagram de Secret Name MX, y ahí también están todos los contactos de todo lo que tú quieras. Así que espero con ansias tu respuesta. También quiero decirte que nos ayudas muchísimo suscribiéndote a este canal, pues gracias a todos los que lo han hecho, a los que comentan semana a semana, se los agradezco mucho y espero que sigan disfrutando de estos episodios. Hay varias sorpresas pendientes que me emocionan mucho y que ojalá ya estén arriba para cuando estés viendo este video. Pues bueno, nos vemos o nos escuchamos en la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.